La clase pasada vimos la flexura de un monte submarino con topografía cualquiera, h de x, que se mide con respecto a un nivel de referencia z sub 0, y en los datos, por ejemplo, la tarea 1, se mide la batimetría, o sea, se entrega la batimetría, que es b de x. Entonces, la altura del monte submarino sería la resta entre z0 y b de x. B de x positivo hacia abajo, por tanto, esto sería h de x. ¿Ya? Y por g y por el contraste de, de densidad entre el volcán y el agua. ¿Ya? Entonces vimos que había que resolverlo con transformada de Fourier, ¿cierto? Y aquí el término de la presión restitutiva, la ecuación diferencial de cuarto orden de la flexura, había que considerar la densidad de la corteza o del relleno, relleno 6 piroclástico o volcanoclástico, o de la corteza, ya, que tiene que ver con el relleno de aquí, de este material que se hunde y se reemplaza por este relleno. ¿Ya? Entonces, al resolver esta ecuación en transformada de Fourier, está la propiedad de que la derivada cuarta es la derivada transformada de Fourier por i por k a la 4, y se despejaba la flexura. Aquí estaba el término delta h en número de frecuencia, en número de k, que es frecuencia espacial, por los contrastes de densidad constantes, y aquí aparecía un filtro que dependía del número de onda K y de la rigidez flexural D. Entonces vimos que a mayor rigidez, menos flexura, ¿cierto? El caso extremo en que D infinito esto tiende a cero, entonces no hay, si D tiende a infinito, entonces la flexura tiende a cero, no hay flexura. Y el caso extremo en que D es cero, es decir, no hay rigidez flexural, es decir, hay cero elasticidad, todo es isostático, tenemos aquí isostasia. Eso vimos en la clase pasada. Entonces usted se le entregó si ustedes vieron bajar los archivos, la flexura, les dimos el ejemplo para una caja, un rectángulo, ¿cierto? La tarea 1, entonces se aplica la transformada de Fourier, se calcula la flexura, después esa flexura en el número de Fourier, el número de frecuencia, se ocupa la transformada inversa, y la transformada inversa tenemos la flexura en el espacio, en la dimensión espacial, y con eso se grafica la flexura, y ustedes tienen que adaptarlo, en vez de una caja, tienen que tomar la batimetría real de un monte submarino que ustedes elijan, ¿cierto? Que ustedes elijan del margen o frente a las costas de Chile. Y hacer lo que se les pide la tarea. Entonces, con eso estaríamos por la parte de flexura del monte submarino. No sé si hay alguna duda. Por ahora no, profe. Sí, ya. Voy a entonces ahora pasar el último problema de flexura, que es el abombamiento, ¿ya? El abombamiento de la litósfera oceánica antes de subductar. Y con esto terminaríamos flexura, y hasta aquí llegaría la materia para el control 1. ¿Ya? Y después empezaríamos mañana probablemente con el siguiente capítulo, que sería fallamiento, fracturamiento. El problema de la afección de la litosfera en la fosa
o el abombamiento, es este, en el cual tenemos la placa oceánica, litosfera oceánica, que se empieza a subductar. Aquí tenemos la placa continental, o la placa cabalgante, que puede ser oceánica o continental. Acá tenemos la astenósfera. Y la placa, antes de subductar, se flecta, se levanta y después subduce. ¿Y por qué se levanta? Porque aquí tenemos la astenósfera, entonces la litosfera flota sobre la astenósfera. Aquí tenemos una fuerza restitutiva, una fuerza de empuje, ¿cierto? Y acá, mientras subducta, mientras más subductada está la placa, es más vieja. Y si es más vieja, es más densa y más fría. Bueno, la cosa es que si es más densa, es más pesada. Entonces aquí hay una fuerza tectónica muy importante que se llama slap pull, que tira la placa hacia abajo. Entonces aquí tenemos una especie de fuerza que produce, que tira la placa, por eso se llama slap pull. Y acá, por otra parte, flota, o hay una fuerza de empuje. Entonces, este tiramiento y este empuje produce un torque, ¿ya? Un bending moment, el MDX que vimos cuando vimos la flexura de la placa, el MDX, el bending moment. Entonces esto se flecta y se produce un abombamiento, lo que se llama outer rise en inglés, que es el levantamiento de la placa oceánica, y tenemos acá arriba tensión y acá abajo compresión. ¿Ya? Si damos vuelta a esta flexura, la invertimos, veríamos algo así, veríamos el eje Y igual 0, veríamos que si tomamos X igual 0 la fosa de este punto, donde empieza a subductar la placa oceánica, eh, aquí tenemos, empieza a subductar, aquí tenemos flexura negativa, digamos, y aquí tendríamos flexura igual 0, muy lejos de la fosa, la flexura es 0, ¿cierto? Porque los torques todos afectan en la zona de subducción, aquí estoy lejos de la fosa, entonces la flexura tiende a 0, acá se levanta, tengo una flexura máxima, W sub B, y tengo una longitud de onda característica que va a ser pi por alfa, en donde alfa es el parámetro flexural, que ya lo vimos, que es la raíz cuarta de 4 por D, por la rigidez flexural, dividido por el contraste de densidad por G. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial a resolver? Bueno, tenemos placa litosfera oceánica, por lo tanto tenemos que tomar la ecuación de flexura de la placa oceánica, que es esta ecuación, ¿cierto? Tenemos que resolver esta ecuación, ¿ya? Esa ecuación es esta de acá. Bueno, aquí el P es 0, o sea, se desprecia el P, la fuerza horizontal, es 0, aunque sí, aunque en realidad no es 0, es casi 0. ¿Por qué no es 0? Porque el continente ejerce una reacción contra la placa oceánica. ¿Ya? O sea, esto empieza a subductar, tiene aquí una oblicuidad, y P en realidad es distinto de 0, pero se puede demostrar que ese P, si se calcula, tiene un efecto sobre la flexura menor al 5%. ¿Ya? O sea, puede hacer el cálculo con P constante y se puede modelar, ¿ya? Y se puede demostrar que ese P afecta en un 5% la flexura. Entonces, lo vamos a despreciar para estudiar las otras variables. Lo otro es que una carga extra, una carga adicional, un Q de X, podría haber, si es que, por ejemplo, aquí hubieran sedimentos, por ejemplo. Si hubieran sedimentos sobre la fosa estaría rellena, estaría cubierta por sedimentos y sería
el contraste de densidad del sedimento con el agua, por G por el espesor de los sedimentos, ¿ya? Y si fuera así, tendremos que considerar un espesor de sedimentos variable, y habría que resolver este problema de forma numérica, por ejemplo, por diferencia finita, ¿ya? Pero el espesor de sedimento eh, es, eh, es típicamente entre 0 y 3.000, 4.000 metros, ¿ya? En las zonas donde hay prima de presión, por ejemplo, el sur de Chile, donde llueve mucho, o llovía mucho, hay mucho sedimentación en la fosa, y ahí el espesor H sub S es mayor que 0. Pero en las partes áridas, o en la parte donde no hay mucha sedimentación hacia la fosa, H sub S es muy cercano a 0. Entonces se puede despreciar en este caso y se iría la carga sedimentaria. En realidad, si lo vemos desde un punto de vista estadístico, el 50% de, de las fosas del mundo son sedimentadas y el otro 50% son no sedimentadas, es decir, son sin sedimento en la fosa. Por lo tanto, esta carga se puede despreciar, ¿ya? Así que vamos a considerar H sub S igual 0, que es el caso del 50% eh, de los márgenes del mundo, ¿ya? Si no fuera 0, habría que resolver el problema con diferencia finita, y para resolverlo eh, de forma analítica, que va a ser la clase de hoy día, lo vamos a hacer con H sub S igual 0. Hay una pregunta. El tipo de seducción, por ejemplo, tipo chilena o mariana, va a hacer variar la ecuación. Claro, lo que hace variar la ecuación es la cantidad de sedimento en la fosa, ¿ya? Y tipo chileno, en realidad tipo chileno hay más de uno. Está el norte de Chile y el sur de Chile, que son bien distintos. En el sur de Chile, H sub S es mayor que 0 porque hay sedimento en la fosa, porque los glaciares y la lluvia producen sedimentación en la fosa. Entonces ahí debería considerarse esto. En el caso de Marianas, o en el caso del norte de Chile, el caso del norte de Chile es un margen erosivo porque no es un desierto, está frente a un desierto, el desierto de Atacama, y no hay, no hay río activo, y no hay sedimentación hacia la fosa. Entonces H sub S es 0. En el caso de Mariana, está placa oceánica versus placa oceánica, está en el medio del océano y no hay fuente sedimentaria, ¿ya? Hay un par de islas por ahí cerca, Japón y una isla del Pacífico, pero eso no hay un continente cerca, entonces no hay forma de que llegue sedimento a la fosa. Mariana es una fosa poco sedimentada. Entonces, tanto el norte de Chile como Mariana hace que el H sub S sea 0, entonces esta carga se va, ¿ya? Entonces vamos a resolver ese problema, ¿ya? Margen erosivo, Mariana, norte de Chile, eh, Tonga, eh, Centroamérica, ¿ya? Y nos quedaría este término igual 0, ¿ya? Este problema ya lo resolvimos. Lo resolvimos para el caso de un monte submarino puntual. Si se acuerdan de ese problema, ahí está, lo resolvimos. Esa es la ecuación diferencial, o sea, esa es la solución general de la ecuación que satisface esta ecuación diferencial con este alfa, ¿ya? Entonces esto acá es lo mismo, pero, pero, las constantes C1, C2, C3, C4 son distintas porque son otras condiciones de borde, ¿ya? ¿Alguna condición de borde que se le ocurren al ver este dibujo?
¿Qué pasa si x tiende a infinito? Donde x igual 0 es la fosa, si x tiende a infinito. ¿Cuánto es la flexura? Cero, ¿cierto? Entonces podemos decir, por ejemplo, que si, bueno, el alfa es el mismo de la otra vez, ¿cierto? Raíz cuarta de 4D contra esta densidad por G, el parámetro flexural, que está asociado a la longitud de onda de la flexura, ¿cierto? Entonces esta longitud de onda es pi por alfa a mayor alfa, o sea, a mayor D, a mayor rigidez, mayor el alfa. Obvio, aquí está. A menor D, menor el alfa y menor longitud de onda. Entonces, lejos de la fosa, aquí está mal, cuando x tiende a más infinito, no a cero, más infinito, W tiende a cero. Y C1 y C2, para que eso ocurra, necesariamente C1 y C2 tiene que ser cero para que esto no diverja. No, si esto diverge, no va a ser nunca cero. Entonces, C1 y C2 son cero. Nos queda esto. ¿Ya? Ahora necesitamos otra condición de borde. Bueno, la otra condición de borde se obtiene de esto. Aquí tenemos la flexura, o sea, la litósfera, se flecta, y vamos a tomar en la fosa, en x igual 0, vamos a dar como dato que la carga vertical es menos V0 y el torque en 0 es menos V0, es decir, M, el torque, la flexión, el torque de flexión en x igual 0, evaluado en x igual 0, es menos M0, ya, apunta hacia adentro de la pantalla, menos V0 apunta hacia abajo, la fuerza vertical. Recordar que M es el torque de flexión y es igual a menos D por la curvatura, o sea, menos D por la segunda derivada de W. Y si no hay fuerza horizontal, la fuerza vertical es igual a dm a dx. ¿Ya? Es decir, es la derivada de esto mismo. O sea, va a ser como menos d por la tercera derivada de la flexura. Esta ecuación ya la vimos al principio de cuando vimos la ecuación de la flexura de una viga elástica. Entonces vamos a asumir que conocemos de alguna forma, no es verdad, pero vamos a asumir que conocemos menos m0 y menos b0. Ah, no, el torque menos M0 es un dato. O sea, vamos a asumir, o sea, nos vamos a dar un M0, ya, que no conocemos, pero menos M0, por encontrar, en una condición de borde, en X igual 0, en la fosa. Menos M0, menos V0. Al haber un torque menos M0 o menos V0, los signos menos porque apunta hacia adentro, ¿ya? Eh, este torque va a transmitir, porque todo usted es una viga elástica, una placa elástica, entonces va a transmitir un torque, un MDX, ¿ya? Que bueno, tenemos que resolver la ecuación, si encontramos W, encontramos todo. Si encontramos W, podemos simplemente calcular la segunda derivada y tenemos M para cualquier X, y para encontrar la fuerza vertical en cualquier lugar, simplemente derivamos con respecto a X. ¿Ya? Entonces nos damos un M0 y un B0. ¿Ya? Y vamos a escribir la solución, esta, o vamos a encontrar C3 y C4 en función de B0 y M0. De ahí resolvimos el problema entre comillas, pero avancemos con la parte analítica, matemática. Entonces, bueno, esto es pura álgebra. Si M en x igual a 0 vale menos M0 y B de x en x igual a 0 vale menos E0, simplemente yo tomo
este W, lo derivo 2 veces, y después otra vez más, y lo reemplazo aquí, y acá, y despejo. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener que C4 vale menos M0 por alfa cuadrado, dividido por 2D, y C3 vale B0 por alfa, más M0, factor de alfa cuadrado, dividido por 2D. Es decir, la flexura finalmente la podemos escribir así, en función de M0 y B0. ¿Ya? Es decir, vamos a tener aquí alfa cuadrado, el exponencial, menos M0 por el seno, B0 por alfa, más M0 coseno X alfa. Esta ecuación diferencial, o sea, esta solución, este W de X satisface esta ecuación diferencial y además satisface esta condición de borde. ¿Ya? Ahora, la pregunta es que ahora volvemos al tema de M0 y B0. ¿Ya? Todo está bien, pero ¿cómo puedo conocer en la práctica M0 y B0? No tengo idea cuánto vale, ¿cierto? Son valores como abstractos. Pero puedo, en vez de conocer M0 y B0, escribir la flexura en función de cosas que yo sí conozco. ¿Como qué, por ejemplo? Bueno, si volvemos al problema acá, vemos que la flexura hace esto, se levanta y después baja. Entonces, podemos ver que cuando X vale X sub 0, la flexura vale 0. Y la flexura máxima vale W sub B en X igual a XB. Y la pregunta, entonces, de alguna forma, X0, XB y W sub B sí lo puedo conocer, porque basta con tomar un perfil batimétrico de los datos que ustedes bajaron o van a bajar, grafican, ponen el eje, el W sub 0 bien calibrado en el infinito, lejos de la fosa, miden con regla o con el mouse esta distancia o este punto, X sub 0, lo conocen, ¿cierto? Es pura cosa de medirlo con el computador o una regla, ¿cierto? Y el X sub B lo conocen y el W sub B lo conocen. Entonces son metros, son kilómetros que ustedes conocen. Entonces, si conozco X sub 0, ya sé que W vale 0 en X sub 0 y además que W en X sub B vale W sub B. Entonces mejor ocupo eso. Entonces, por ejemplo, digo acá, W en X igual a X sub 0 vale 0, lo igualo acá y obtengo esta ecuación. ¿Ya? Obtengo esta ecuación. Después digo que en X sub B la flexura es máxima, ¿cierto? Porque es máxima, aquí se levanta. Entonces la derivada tiene que ser 0. Entonces digo, la derivada vale 0 en X igual a X sub B y despejo, o sea, tomo este W, derivo con respecto a X, igual en X sub B, igual a 0, despejo y obtengo esta ecuación. Entonces aquí tengo la ecuación 4 y 5, y además tengo una sexta ecuación, que es el valor de la flexura máxima, que es el peak del outer rise, la parte más alta del outer rise, del abombamiento, que vale W sub B en X igual a X sub B. Entonces tengo estas tres ecuaciones, ¿ya? Entonces yo podría despejar B0 y M0 y estoy listo. Se resolvió el problema. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, aquí habría que recordar un poco trigonometría, las propiedades trigonométricas. Recordar que tangente de más menos phi es tangente teta más menos tangente de phi dividido por 1 menos más tangente teta por tangente de phi. Entonces, si acá yo tengo tangente de este ángulo igual a esto, y tangente de este otro ángulo igual a esto, lo reemplazo acá, acá, resto aquí los ángulos, pongo acá y acá, y le va a dar que vale 1. Si lo hacen sin equivocarse con la álgebra, ¿cierto? Ese sería el ángulo teta, este sería el ángulo phi, hacen esta relación trigonométrica y les va a quedar que esto vale 1. Entonces, para que esto valga 1, todo esto valga 1,
O sea, tangente de este argumento al K1 tiene que ser, este ángulo tiene que ser igual a pi cuarto. Pi cuarto, ¿cierto? Eso vale, tangente de pi cuarto vale 1. Entonces, si vale pi cuarto, despejo aquí el alfa, o sea, lo despaso por otro lado, me queda xb menos x0 vale alfa pi cuartos. ¿Ya? Entonces aquí encontramos una relación entre xb y x0 que vale un cuarto de la longitud de onda. Por eso cuando vemos este dibujo, vemos que si todo esto vale pi alfa, ¿ya? Pi alfa, esto vale x sub 0, esto vale x sub b, este sería xb menos x sub 0 sería un cuarto de todo de la longitud de onda. ¿Ya? ¿Y por qué vale un cuarto? Porque lo calculamos acá. Ahí está. Vale alfa pi cuartos. ¿Ya? Entonces, finalmente, esta flexura que está acá, bueno, en vez de escribirla de esta forma, que es un poco engorrosa, también se puede escribir así. Se puede escribir como W igual a W sub B. ¿Por qué? Porque W sub B es la flexura o sea, cuando X vale X sub B, la flexura vale W sub B. Si ustedes reemplazan aquí X sub B, aquí les va a quedar 1, aquí les va a quedar 1, entonces seno de pi cuarto es raíz de 2 medios, entonces este raíz de 2 medios con este raíz de 12 queda 1, acá les va a quedar e elevado a menos pi cuarto, con este e elevado a pi cuarto les queda 1, y les satisface que vale W. Ahora, si X vale X sub 0, acá le va a quedar 1, y acá le va a quedar 0, y está bien porque la flexura en X sub 0 vale 0. ¿Ya? Satisface estas condiciones de borde. ¿Ya? Bueno, en realidad aquí ustedes pueden despejar, estas dos ecuaciones pueden despejar M0 y W sub 0, y B0 y M0, ponerlo acá, hacerlo bien ordenado, y van a llegar a esto mismo. ¿Ya? En realidad hay más de una forma de resolver este problema, pero siempre son de la misma forma. Son una amplitud, acá está la amplitud, por una exponencial, menos x de algo dividido por una distancia. Acá está el menos x dividido por una distancia, que es la longitud de onda, alfa. Y seno y coseno, y ahí está, en este caso un seno. ¿Ya? Es suma de ángulo acá, entonces es equivalente. En la práctica es más fácil, o sea, conviene ocupar esta expresión porque W sub B, X sub 0 y X sub B, yo lo puedo medir, yo lo puedo observar directamente en los datos batimétricos. Yo puedo medir este X sub 0 y este X sub B, y este W sub B. M0 y B0, M0 y B0 no tengo idea cuánto valen. ¿Lo puedo calcular con esta expresión? Sí. Si yo mido X sub 0 y X sub B, puedo despejar cuánto vale B0 y M0. Eso sí, es como al revés. Necesito un dato para encontrar W sub 0, o sea, para encontrar M sub 0 y B sub 0. Pero esta es la solución que satisface la ecuación diferencial y es como más, está escrita en variables conocidas que se pueden medir directamente en los datos batimétricos. Ahora, ya, perfecto, encontramos la solución, resolvimos el problema. Esta es la flexura. Esta flexura tiene esa forma así como un abombamiento que es cero en el infinito, se levanta, subducta. Pero también se puede calcular m de x, el torque de flexión para cualquier x. Bueno, simplemente ¿qué hago? Derivo con respecto a, derivo dos veces w y lo multiplico por menos d y tengo m de x. Ahí está.
Como calculo B, la fuerza vertical, tomo W, lo derivo, calculo M, derivo 2 veces W, derivo otra vez más con respecto a X, y tengo B. Y tendría la fuerza vertical. Bien. Pero se puede obtener más información todavía, o sacar más provecho del modelo, que si nosotros graficamos, o sea, vemos que ya tenemos aquí el abombamiento, se levanta la placa, se empieza a flectar, a subductar, podemos ver que arriba del plano neutro, en igual 0, tenemos tensión, ¿cierto? Se extiende la placa. Y acá abajo tenemos compresión y en igual 0 tenemos plano neutro. Entonces, sabemos, esto ya lo hicimos, que los esfuerzos horizontales, en el caso de una placa, se pueden escribir así. Se pueden escribir como los esfuerzos horizontales. Recordar que esto es deformación elástica, deformación pequeña, y es deformación infinitesimal. ¿Ya? No es deformación grande. Está exagerado verticalmente para que se vea. En realidad, este alzamiento, este levantamiento son como máximo 2 kilómetros versus varios cientos de kilómetros en la horizontal. ¿Ya? Entonces, no está a escala, está exagerado verticalmente. Entonces, el esfuerzo vertical es 0, eso ya lo vimos, si se acuerdan, ven los apuntes, vimos la placa elástica, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Es lo mismo, pero está al revés. Aquí tenemos tensión abajo y compresión arriba, denlo vuelta, y vimos que sigma X era lo más, sigma X nomás era lo que, sigma Y era 0, sigma X depende solamente de la posición vertical, o sea, mientras más lejos de Y, igual 0, era mayor el esfuerzo. Aquí tengo el esfuerzo máximo, compresional, y acá abajo tengo el esfuerzo tensional máximo, y en el centro tengo esfuerzo horizontal 0. ¿Ya? Y si ustedes ponen a escala real, porque aquí está exagerado verticalmente, digamos, la componente vertical de sigma y es despreciable. ¿Ya? Es despreciable. Y también vemos claro, que sigma xx depende de y, es decir, de la distancia vertical. Mientras más lejos de y igual 0, va a ser máximo en los bordes, máximo compresión, máximo tensión. Entonces, vimos que, bueno, además tenemos deformación plana en el eje Z, en el eje perpendicular, y encontramos que, ahí está, que sigma xx vale E, el módulo de Young, dividido por 1 menos nu cuadrado por la deformación en el eje X, y la deformación en el eje X hicimos el análisis trigonométrico de semejanza de triángulos, y encontramos que vale menos I por la segunda derivada de W. Por lo tanto, la flexura, el sigma y I, vale el sigma, o sea, reemplazamos este epsilon X, lo reemplazábamos acá, aquí, y teníamos la expresión para sigma XX, que está escrita acá en la parte de, aquí, se lo muestro el tiro, ahí está. Sigma XX en función de I vale el módulo de Young dividido por 1 menos nu cuadrado por epsilon XX, y epsilon XX menos, vale menos I por la segunda derivada de la flexura. En el fondo vale I por la curvatura. ¿Ya? Entonces, esto vale sigma XX. Ahora, claro, en realidad esto es para un X. O sea, yo me paro en un punto, o sea, me paro en un X, y tengo una distribución de esfuerzo. Si me parara acá, tendría otra curvatura, ¿cierto? Porque al final esto es la curvatura. La segunda derivada W es la curvatura. Si me paro acá, por ejemplo, tengo mayor curvatura. Si me paro acá, tengo curvatura 0.
Si me paro aquí, tengo menor curvatura que acá, etc. ¿Ya? Entonces esto es dependiente de la segunda derivada de W de X, que es dependiente de X, ahí está, escrito. Y a su vez, en la componente Y, el sigma XX de Y es dependiente de la vertical. Entonces, esto es como, en realidad esto en rigor es sigma XX de X, Y. ¿Ya? Eh, porque yo me estoy moviendo acá. Me estoy moviendo en la curvatura de la flexura. Ahora, la cosa es que arriba en el techo de la litósfera, tengo la máxima tensión, acá abajo, en la base de la litósfera, tengo la máxima compresión, y en el centro tengo plano neutro. Entonces, si yo tomo esta cantidad, calculo el módulo, ¿ya? Porque el menos significa que yo estoy abajo, tengo compresión, y el menos arriba tengo tensión, y por eso es menos y es más. Una cosa de dónde estoy parado nomás. Ya, si tengo el módulo, es simétrico, tengo aquí las constantes elásticas, evalúo en H medio. ¿Por qué en H medio? Porque el máximo va a estar en H medio, ya sea arriba o abajo, da lo mismo. Si estoy arriba, tengo la máxima tensión, si estoy abajo, tengo la máxima compresión. Supongamos que no estamos arriba, porque arriba es lo más medible, ¿cierto? Lo más superficial, lo más medible. Entonces tengo H medio, y tengo ahí la constante elástica E dividido por 1 menos nu cuadrado por H medio por la segunda derivada de W. Bueno, para calcular ese esfuerzo, necesito la segunda derivada de W. Bueno, la segunda derivada de W la puedo sacar de acá. Eh, Puedo derivar de aquí el W, o de acá, derivar dos veces y evaluar en alguna X. Bueno, la cosa es que si ustedes hacen eso, la flexura, la curvatura, el W evaluado en algún X, ya sea aquí o acá, el rango, de la curvatura es de entre 0, donde es 0, acá, donde no hay curvatura, y los máximos dice estar por aquí. Los máximos son algo así como, aquí faltaron las unidades, 20 por 10 elevado a menos 7. ¿Ya? Sobre metro. Sobre metro. ¿Ya? Esto es segunda derivada de W con respecto a X cuadrado. Tiene unidad así como de 1 sobre radio, ¿cierto? Eso es curvatura, unidades de eso, 20 por 10 elevado a menos 7 metros, metro a la menos 1. Son cosas, curvatura chica, a escala local, pero claro, a escala, como les decía, esto es de formación infinitesimal. Si ustedes no exageran verticalmente el dibujo, no se va a ver la curvatura, se va a ver todo plano, pero sí hay curvatura, ¿ya? No es 0, es 20 por 10 elevado a menos 7 sobre metro, y pueden ver ustedes que este esfuerzo tensional, aquí de extensión, se hace más grande a medida que esta curvatura se aumenta, lo cual es esperable, ¿cierto? Si está más curvado, va a haber más bending moment, va a haber más torque de flexión, y va a haber más fuerza elástica, y va a haber más tensión, ¿cierto? Es esperable. A mayor curvatura, mayor esfuerzo. Si tomamos el máximo, por ejemplo, 20 por 10 elevado a menos 7, y hacemos la multiplicación aquí, ponemos aquí 20 por 10 elevado a menos 7 sobre metro, colocamos la constante elástica, por ejemplo, E igual 100 gigapascales para la litósfera, manto litosférico, razón de Poisson 0,25, y un espesor de 30 kilómetros, ¿ya? Un espesor elástico de 30 kilómetros, podemos cambiarlo, no afecta el resultado en todo caso. Se obtiene, y evaluamos acá, se obtiene una magnitud del esfuerzo extensional arriba en el techo de 5,3 gigapascales por 10 elevado a menos 6
por la curvatura. Entonces yo tomo la curvatura, la reemplazo acá, y claro, aquí va a quedar como 1 más o menos, o 2, ¿cierto? Si yo multiplico esto por 10 elevado a 6, esto es como 2 por 10 elevado a menos 6, ¿cierto? Va a quedar como 2. La cosa es que nos queda esto de órdenes de gigapascales, ¿ya? Gigapascales. Entonces, acá arriba en el techo tenemos orden de gigapascales en tensión, acá en la base tenemos orden de gigapascales en compresión. Entonces, mi pregunta es, si recordar que este es el techo de la litósfera, es decir, es el fondo del mar, el fondo del mar, el piso oceánico, y tenemos esfuerzo, o sea, el modelo elástico predice una tensión de, pongamos, 5 gigapascales. A ese nivel de esfuerzos, ¿ustedes creen que la litósfera, a ver, 5 gigapascales, es mucho o es poco para, para el fondo del mar, para algo superficial? ¿Es mucho o poco? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguna idea de cuál es la presión de las rocas en la base de la corteza, por ejemplo? Eso lo vimos en la primera clase. En la base de la corteza, en la discontinuidad manto-corteza, vimos que la presión litostática, ¿ya? Estos son los esfuerzos de tensión por el bending, así que son diatóricos, eh, son como 200 megapascales, más o menos, en la base de la corteza. Acá estamos diciendo que son 5 gigapascales en la superficie. ¿Eso es mucho o eso es poco? 5 gigapascales. Bueno, eso es mucho, muchísimo. Es ridículamente mucho, ¿ya? Entonces, a ver, es harto. ¿Y por qué no hay ruptura entonces? Justamente, ¿no? Sí hay ruptura. Eh, ya. Es, eh, es, eh, es mucho. Y sí hay ruptura. Sí hay fracturamiento. De hecho, cuando es muy alta los esfuerzos de diatórico, se rompe, ¿cierto? Se rompe a- 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 dependiendo de la capacidad de la roca, de la rigidez de la roca, ¿cierto? Se rompe. Y, y en efecto, es, se ven puras fallas normales en la superficie de la litósfera, en la parte superficial, ¿ya? Entonces, a ese nivel de esfuerzo, lo más probable es que la litósfera ya se fracturó. Entonces, en realidad, el esfuerzo para que se rompa a esa profundidad tan superficial es muy bajo, es unos pocos megapascales, ¿ya? Entonces, hay una especie eh, de contradicción de que si asumimos que esto es elástico, entonces no se rompen porque las cosas elásticas son fuertes, tienen mucha rigidez y sin embargo a ese nivel de esfuerzo se rompió. Entonces, ¿cómo resolvemos esta paradoja? Una paradoja, ¿ya?
Y la explicación es la siguiente. Voy a poner pantalla. Ya. O sea, la pizarra. Ya, entonces tenemos aquí la litósfera. ¿Se ve, cierto? Sí, Entonces tenemos aquí la litósfera y se empieza a flectar. Ya. Entonces, esta altura, aquí está la fosa, ¿ya? X igual 0, fosa. Ya. Aquí tenemos una altura de, como les decía, 4 kilómetros, algo así. Entre el máximo y la fosa, 4 kilómetros, 4.000 metros. Y acá, en la horizontal, tenemos una distancia horizontal de, más fácil, 500 kilómetros. Entonces, aquí se dan cuenta de la brutal diferencia de escala. O sea, estos son 500 kilómetros de largo, estos son 4.000 metros. Entonces, aquí está exagerado verticalmente por mucha cantidad. Entonces, el modelo elástico es correcto a esta escala. A esta escala es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque predice esta forma. Predice esta forma. Predice la fractura. Pero a una escala larga, es decir, a una longitud de onda de varios cientos de kilómetros. Entonces, si trabajamos en escala de cientos de kilómetros, que es una escala litosférica, ¿cierto? Escala litosférica satisface la flexura muy bien y todo perfecto. Pero si lo vemos en una escala local, o sea, nos paramos en un punto, ¿ya? En la vecindad de un punto, y vemos los esfuerzos, aquí tengo la tensión, plano neutro, o sea, compresión, ¿cierto? Y el plano neutro. Ya. Aquí tengo curvatura pronunciada. Aquí, obviamente, aquí se fracturó. ¿Ya? Entonces, aquí, a escala local, o sea, un par de metros, ya digamos, cientos de metros, el modelo no es elástico, la litósfera no se comporta 100% elástica. Se comporta, tiene triple reología. Tiene una parte de arriba que es frágil, por eso se rompe, porque es frágil, y eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de fracturamiento, mañana. En la parte de más abajo, más profunda, va a ser más caliente, porque está más profundo, va a ser dúctil. Eso lo vamos a ver en la parte final del curso cuando veamos reología. Y en el centro tiene un núcleo elástico. ¿Ya? Un núcleo elástico. Entonces, en escala local, tenemos esta triple reología: frágil, elástico, dúctil. Entonces, hay que hacerle diferencia. Entonces, aquí se comporta dúctil, es decir, a poco esfuerzo fluye la deformación. Con poco esfuerzo obtengo mucha deformación. ¿Ya? Es muy débil la litósfera. Y la parte de arriba es frágil, es decir, se rompe. Y en el centro es más elástica. Entonces, hay que hacer una especie de corrección de lo que produce el modelo elástico con la verdadera reología. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la parte final del curso. Pero en la parte de elasticidad, lo que vimos recién, lo importante es que ustedes vean que sí es cierto a escala litosférica, que es a una escala de cientos de kilómetros. Ahí funciona todo bien con la elasticidad. Pero a escala local, escala de pocos metros, la litósfera no es el 100% elástica, sino que es frágil,
elástica en el centro y más abajo es dúctil. Entonces, en rigor, la parte más superficial es frágil. Y por eso si se rompe y vemos aquí falla, se ven fallas bien profundas aquí, que entran los fluidos por acá y cambia toda la hidrogeología de la litosfera oceánica. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación. ¿Se entendió, no? Sí, profe. Ya, entonces, con esto terminamos elasticidad. Y tienen que hacer la tarea y el control 1, que es voy a dejar de compartir. El 13. El miércoles 13, sí. O sea, el próximo miércoles. ¿O no? Sí. El jueves, ¿o no? Porque era la ayudantía. No, no, pusimos el miércoles porque, a ver, Ah, verdad. pusimos el miércoles porque tengan más tiempo. Más tiempo, porque después tienen horario libre, a las 12 del... Eso en caso de que necesitaran más tiempo. Nunca, bueno, en la práctica siempre uno necesita más tiempo, pero no, en rigor no, es suficiente 1 hora y media, pero si quieren más tiempo, puede haber más tiempo. Por eso pusimos el miércoles, ¿ya? Esa es la razón. Hay que hacer unos calculitos como esto, ¿ya? Así que lleven una calculadora, no el celular, una calculadora de las antiguas para calcular cosas como estas, ¿ya? Gigapascales por razón de Poisson, todas esas cuestiones. Ahora, si no tienen un calculadora, le pueden decir al auxiliar que lo calcule en el computador también. ¿Ya? Pero hasta aquí sería para el control 1 y mañana partiríamos con fracturamiento, que sería materia para el control 2. ¿Ya? Así que estamos. Pues. Nos vemos mañana entonces. A menos que si tienen alguna pregunta, ¿no? Gracias, profe. Ya, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao.